¿qué tal? Y bienvenidos a Automasaje, la terapia del amor propio. Bien, automasaje, ¿de qué se trata? Automasaje, hacerse masaje a uno mismo. Cuando hacemos masaje es una instancia terapéutica en la cual hay un terapeuta y un paciente. En este caso, los dos los va a hacer la misma persona, o sea vos, o sea yo. En ese caso tenemos que desarrollar habilidad tanto para poder dar el masaje como también para poder recibirlo. Aprender a dar un masaje es toda una tarea, se desarrollan ciertas habilidades que son la de la palpación, que es de sentir el cuerpo, el tejido, el músculo, la piel, y por otro lado aprender a recibir también, porque si uno no está disponible es imposible hacer un masaje. Entonces la primera condición para poder dar un masaje es tener conciencia de dónde estamos tocando, cómo estamos tocando y por otro lado, como paciente, estar en la apertura para hacerlo. Por supuesto que a todos nos gusta recibir un buen masaje, sentirnos bien, tirarnos, echarnos y disfrutar de la tarea de un buen masajista. Sin embargo, a veces no siempre tenemos a alguien al lado que nos puede hacer masajes, a veces es difícil pagarlo y alguna otra cuestión más. Sin embargo, con el automasaje siempre vamos a tener la disponibilidad, la oportunidad de hacernos nosotros un masaje mismo. Es cierto que necesitamos de una buena fuerza que no tiene por qué ser excesiva, no tiene que ser un trabajo de gimnasio. Por eso, para las personas que tengan poca fuerza o estén con alguna enfermedad, regulen la fuerza en base a eso. Pero si no ese es el caso, sépanlo que también es una buena forma de desarrollar la musculatura y que se transforma en una especie de ejercicio casi, ejercicio muscular para desarrollar fuerza. Bien, con respecto a los beneficios y las ventajas que tiene darse un buen masaje. Primero, que por un lado vamos a desarrollar una cierta fuerza cuando damos el masaje, ya que requiere de habilidad, pero también poner la mano y desarrollar fuerza, tanto en los músculos propios de la mano como de todo el brazo. Y por otro lado, también vamos a desarrollar los beneficios de recibir el masaje, porque se puede hacer masaje en casi todo el cuerpo. Diría que en todo el cuerpo. La zona más difícil tal vez es la de la espalda, pero vamos a ver algunas técnicas para poder masajearse. Así que sin más, los invito a pasar a Automasaje, la terapia del amor propio. Gracias. Bien, vamos a empezar en los pies. Vamos a tener el recorrido ascendente, empezando desde los pies, subiendo por las piernas, llegando a la pelvis, abdomen, tórax, cuello y la cabeza. La primera maniobra que podemos hacer en los pies es justamente con los dedos de cada pie y es hacer una leve presión en cada uno de los dedos. Puede ser leve en un principio para luego ir aumentando la intensidad al gusto y la necesidad de cada quien. La presión la realizamos entre el pulgar y el índice y la realizamos en el medio del dedo. La segunda maniobra es entrelazar los dedos. Entonces vamos a usar los dedos de la mano completos y vamos a meter los dedos de las manos entre los dedos de los pies, lo cual nos va a quedar como una especie de mandala en el cual se unen, no se sabe bien dónde termina uno, dónde empieza el otro, y vamos a generar una apertura entre cada dedo y a su vez un cierto masaje por la presión que se genera en el espacio mismo. Puede ser un poco doloroso en un principio, tanto en la mano como en el pie, pero genera una buena apertura y también
una cierta relajación en el espacio ese que hay entre dedo y dedo, que suele ser una cuevita difícil de habitar. Ponemos los dedos y si nos animamos un poco, apretamos también. Vamos a hacer un masaje en el arco del pie, que es una zona que suele traer bastante dolor a veces y que, según la reflexología, representa la columna vertebral, ¿sí? Siendo la parte del dedo gordo, la cabeza, y luego vamos bajando, siguiendo por lo que sería la columna vertebral. Entonces vamos a hacer unas presiones, pulgar con pulgar, atravesando todo el arco del pie. De nuevo, la intensidad tiene que ser acorde a lo que cada quien puede dar y recibir. Porque acá en el automasaje se da algo muy curioso, que es que uno da y recibe. Entonces tiene que dar acorde a sus posibilidades de recibir y recibir acorde a sus posibilidades de dar. Podemos también hacer una presión y sostenerla. Otra posibilidad más que tenemos en el arco del pie es usar el antebrazo. Entonces, usamos el antebrazo completo. Esto proviene de la técnica del masaje tailandés y del shiatsu también, lo cual nos brinda mucha más fuerza, mucha más precisión, mucha más presencia. La precisión la vamos a tener más bien en los pulgares, donde elegimos bien el lugar. Esto es un toque mucho más fuerte y a veces necesario. Bien, ahora vamos a trabajar en la planta del pie, ¿sí? Que es una parte del cuerpo sumamente receptiva, sumamente sensible. Ahí tenemos nuestra percepción de la tierra, cómo nosotros sentimos nuestro apoyo, nuestra conexión con el suelo. Y vamos a trabajar en lo que sería la mitad de la planta del pie. Y vamos a usar de nuevo la técnica de pulgar sobre pulgar. Vamos a hacer unas presiones generales, pasando de arriba a abajo, de abajo a arriba. Y fíjese que la fuerza, la presión, es media, tirando a intensa. Esta es una necesidad personal, que a mí es como me gusta y como siento recibir el masaje, pero si uno se ve imposibilitado de hacer esa fuerza o no lo necesita recibir esa fuerza, puede hacerlo más suave. Puedo quedarme, por ejemplo, en el centro de la planta del pie, haciendo una presión sostenida. Y relajo. Una posibilidad más que podemos usar es el codo, ¿sí? El codo es sumamente fuerte, es muy bueno para este tipo de masajes. Le da una intensidad mayor, picante, dirían algunos. Y también sirve para complementar a la mano cuando se cansa. Si sentimos que se nos cansa la mano, es una buena forma de reemplazarla. Algunos puntos para masajear en la planta de los pies puede ser, como habíamos dicho, la línea media. También cercano al arco y también en el borde extremo. Una maniobra muy útil para cuando sentimos un cansancio general en el pie es torcerlo. Y vamos a usar una mano por debajo, una mano por arriba y una se dirige
hacia afuera y una hacia adentro. Una buena maniobra para la energización del pie es un frotador. Simplemente frotamos a lo largo del pie, a la altura de los dedos, en el medio, más cerca del tobillo también. Vamos a hacerlo con una mano, con la otra, un poquito más difícil, y las dos juntas. Una buena maniobra de energización general. Un punto interesante para masajear es el punto del riñón, como se llama en medicina tradicional china. También es un punto que en masaje tailandés se usa para energización general y es a la altura del tobillo, 3 dedos de distancia de la bola del tobillo. Podemos hacer presiones circulares, como también una presión sostenida. Es un punto que suele ser bastante doloroso las primeras veces que se lo masajea, pero genera una sensación de bienestar y de activación general de todo el cuerpo también. Otro punto que sería el complementario al anterior es hacer la presión del otro lado del tobillo, en la parte externa. Podemos usar el pulgar de forma circular. Y por último, o en un principio, para trabajar el pie, podemos hacer una percusión, una arriba de la otra, y vamos a probar diferentes partes, enfocarnos más en la zona de los dedos, en la zona media del pie y a la altura de los tobillos. La parte externa del pie. Y también enfocarnos en el dorso. Una forma diferente para masajear los pies es usar los mismos pies. Entonces, vamos a ponernos de una forma tal en la cual podamos presionar con el pie, especialmente con la zona del talón, y vamos a hacer presiones a todo lo largo del pie. La sensación es diferente al recibirlo y también al darlo, lo cual también es un desafío para la propia habilidad del cuerpo. Recordemos que en el masaje tailandés el pie se usa muchísimo, es muy útil y brinda una sensación al masaje totalmente diferente a las manos. Vamos a empezar con las piernas ahora y vamos a hacer un frotado. Vamos a empezar una mano en el lado interno y una mano en el lado externo. Es una buena maniobra para generar calor, para generar una mejora en la circulación, para activar, para sacar cualquier sensación de fatiga o cansancio también. Y podemos probar diferentes planos, externo, interno, frontal y posterior, diagonal también, enfocarnos abajo, en la zona media de la pierna y arriba. Bien, ahora vamos a pasar al querido amasado del masaje y lo vamos a usar con los dos pulgares, pulgar sobre pulgar, como venimos viendo, y vamos a hacer esas mismas presiones a todo lo largo de la pierna baja en la parte anterior, o sea, a la altura del gemelo, que sería todo por acá. Es una maniobra que suele ser bastante dolorosa. Se suele juntar mucho cansancio en esta parte
estaremos masajeando el tendón más fuerte del cuerpo, que es el que recorre toda esta zona, que es muy fuerte, que sostiene la estabilidad de la pierna, y brindarle un masaje es muy bueno para toda la alineación del cuerpo, porque desde acá, si seguimos para arriba, vamos a terminar llegando a la cintura, así que es un masaje que, aunque no lo parezca, es recomendado para todos los problemas de la ciática y dolores lumbares. Podemos hacer unas presiones sostenidas, proponiendo 3 o 4 puntos a la altura de la pierna. Particularmente, hay un punto en la zona media del gemelo que es muy interesante de presionar, suele ser bastante doloroso, pero con el tiempo se va yendo y va generando una sensación mucho más fuerte en la pierna. Por ejemplo, ahora, mientras me hago esta presión, siento como la energía, la sensación, llega hasta la punta de los dedos de los pies. Bien, ahora vamos a trabajar en las rodillas. Vamos a hacer unos pequeños giros circulares. Vamos a hacerlos hacia afuera, como en este caso. Las dos manos están yendo en sentido externo. Y después cambiar. Las dos manos en sentido interno. También podemos generar unas movilizaciones. Y un poco de percusión. Ahora vamos a pasar a la zona alta de la pierna, al muslo, la cual es una zona que tiende a acumular mucho más carne, mucha más grasa también. Así que vamos a hacer un masaje que nos va a permitir meternos mucho más profundo. Podemos usar el antebrazo en lo que sería la línea interna de la pierna. Vamos a dejar caer el peso con cada presión. Esta es una técnica que se usa en el masaje tailandés. En un principio puede ser bastante dolorosa, pero luego, con el tiempo, va cesando esa sensación, se siente cada vez más agradable, se percibe una energización general, una sensación de bienestar, de completitud del cuerpo. Vamos a hacer percusión usando una técnica nueva, que es el chop thai, usando los dedos de la mano juntos, las dos manos juntas, y vamos a dejar caer la mano en el cuerpo. Para eso los dedos tienen que estar muy flojos y ese sonido que se escucha son los mismos dedos rebotando entre sí cuando llegan al cuerpo. Es un toque más agudo que la percusión con una sola mano y suele brindar una sensación más como de cosquilleo, un poquito más picarona, diría. ¿Sí? Otra posibilidad que tenemos para el muslo es hacer un amasado a todo lo largo, yendo y viniendo. Es un masaje muy bueno, especialmente para las personas que suelen acumular peso, que pueden acumular grasa y tejido adiposo, y sirve para aliviar esa sensación de pesadez y cansancio general. Ok, vamos a trabajar ahora en la línea externa, que suele ser una línea bien dolorosa. Ahí hay una tensión muscular propia del tejido que es muy sensible al masaje, ¿sí? Y a las presiones. Así que no se asusten si sienten algún dolor, alguna sensación incómoda. Son puntos que se han descubierto, por ejemplo,
la batalla o el combate muy sensibles, en las cuales un golpe certero ahí puede llegar a derribar al oponente. En el fútbol se le suele llamar el lugar de la paralítica. Así que sí, es una zona muy sensible, pero con el tiempo de aplicar automasaje o masaje con un masajista, se va aflojando. En este caso estoy usando la técnica de pulgar sobre pulgar y estoy yendo a lo largo de todo el muslo. También puedo hacer una percusión con una sola mano, ahuecándola. Y una vez más, estoy yendo y viniendo a lo largo del tejido. Siguiendo este mapeo de líneas, hicimos la línea interna, la línea externa, y ahora vamos a usar la línea posterior. Para eso vamos a usar los dedos de las manos, uno al lado del otro, y vamos a hacer una presión a todo lo largo del muslo de la zona posterior, subiendo y bajando. Es una zona un poco más difícil de masajear, no es tan fácil, pero se puede. También lo que podemos hacer es un cierto agarre del músculo. Esto ya no es presión en el sentido de querer direccionar la presión hacia adentro, sino más bien es un agarre. Hay presión, sí, pero es un agarre de la musculatura. Para complementar el masaje en la línea posterior, lo que podemos hacer es una percusión. Y lo mejor que se me ocurre es usar el puño en esta zona. Aunque también podemos ahuecar la mano y hacer otro tipo de percusión. Para complementar el trabajo en las piernas, podemos hacer una percusión general yendo desde arriba hacia abajo. Tanto en la zona posterior como en la zona anterior. Y también, en este caso, podemos hacer la zona externa. Y también la zona interna. Un tip especial es hacer la percusión justo acá en las corvas, que sería la parte por detrás de la rodilla, que es un lugar donde puede haber mucha acumulación de tejido blanco, de los ganglios linfáticos, haber una estagnación, un bloqueo en esa parte, así que vamos a hacer una percusión ahí. Todas estas maniobras se pueden hacer para iniciar una caminata o para terminarla, como para poder aliviar esa sensación de pesadez o de tensión general que puede generarse después de una caminata prolongada. Vamos a pasar a la zona de la pelvis, que es una zona bisagra en el cuerpo. De ahí tenemos una especie de división entre el comienzo de las piernas y lo que es el abdomen, el torso. Así que es un lugar extremadamente bueno para tenerlo armónico, equilibrado y bien distribuida la energía. Así que vamos a empezar con un masaje que es a los costados. Vamos a usar el pulgar principalmente y vamos a hacer unas presiones circulares en la parte externa de la pelvis. Si a alguien le interesa, es a la altura de las crestas ilíacas. Y vamos a buscar espacios esponjosos, carnosos, que suelen ser
los más sensibles a la tensión. Este es de los casos en los cuales el automasaje sirve no solamente para recibir, sino para dar, porque tenemos que desarrollar una habilidad en la mano para poder hacerlo bien. Así que eso que vengo diciendo, de que el automasaje no solamente se trata de dar, sino también de recibir. No solamente es de recibir, sino también de dar. Así que es un complemento del yin yang hermoso, en el cual aprendemos a dar a la vez que recibimos y aprendemos a recibir a la vez que damos. Bien, una forma para trabajar mucho más intenso la zona del sacro es usar los puños. Entonces vamos a usar el puño, especialmente los nudillos, a la altura de los glúteos, un poco más arriba, en la zona del sacro. Y voy a hacer presiones circulares, apoyándome en un espacio y luego moviéndome. También puede hacerse en la zona de los glúteos, aunque es más difícil mantener ahí la presión. Suele desparramarse el masaje, por así decirlo. Y a la zona del sacro es mucho más accesible, mucho más punzante también. Y suele ser muy bueno para lo que es dolores de ciática, dolores de lumbares y dolores de espalda en general, porque ahí es donde comienza la columna y la organización también de la estructura. Ahora vamos a hacer unos golpes a la altura del sacro, hacer una percusión a este lugar. Vamos a sostener esa percusión a todo lo largo de la pelvis, a lo ancho. Recordar que es una forma excelente, aunque no lo parezca, de masajear el cerebro, porque la extensión del cerebro a través de las terminaciones nerviosas termina justamente en la zona del sacro. Así que, aunque no lo parezca, hacer un masaje en esta zona es masajear el cerebro. Bien, vamos a empezar con la espalda, esa zona que no vemos. La espalda tiene esa condición de ser el lugar al cual no podemos acceder con la vista, a menos que usemos un espejo. Y suele ser difícil para el masaje. De hecho, por eso cuando se va a un masajista, una de las cosas que más se quiere masajear es la espalda, que más se desea que sea masajeado es la espalda, porque tenemos poco acceso con la mano. Pero desarrollando la técnica del automasaje nos podemos dar cuenta de que es accesible, se puede masajear la espalda y vamos a ver de qué se trata entonces. Vamos a empezar en la espalda baja y vamos a usar principalmente, como venimos haciendo, los pulgares. Los dedos hacen de soporte. Es importante eso, porque si usamos solo los pulgares no tenemos un buen apoyo. Entonces usamos los pulgares para masajear, pero los otros dedos generan un apoyo. Y vamos a masajear a los costados de la columna, de las apófisis espinosas, que son esos huesitos que sentimos en la columna. Vamos a masajear los músculos a los costados, llamados paravertebrales. Vamos a enfocarnos por ahora solamente en la zona lumbar. Para luego ascender también un poco. Vamos a ascender lo máximo posible, llegando a la altura ya de las costillas. Y ya un poco más, ya se vuelve más acrobático, más contorsionista, pero realmente se puede. También es parte del desarrollo del automasaje. La habilidad de masajear el cuerpo. Una variante al uso de los pulgares es usar los puños. Vamos a usar los puños, especialmente la parte de los nudillos, en la misma zona paravertebral,
a todo lo largo de la columna hasta donde lleguemos. El uso de los nudillos es mucho más fuerte, mucho más intenso, menos preciso que el pulgar y también cansa menos, porque al tener más fuerza, más estructura con la cual hacer el masaje, nos cansamos un poco menos. Otra posibilidad que tenemos para el masaje en la espalda es la percusión, la cual es muy buena para activar toda la columna vertebral, lo cual activa el sistema nervioso con todo lo que ello conlleva una energización general. Bien, vamos a pasar a la zona del abdomen, recordando que es la zona más blanda del cuerpo, muy buena para ser masajeada y que tiene unos buenos beneficios para lo que es la zona baja de la espalda, ¿sí? Así que todo lo que tiene una repercusión en el abdomen tiene una repercusión en la parte estructural, ósea de la espalda y viceversa. Cuando también trabajamos la espalda baja desde lo óseo, lo lumbar, también va a afectar a los órganos y a la digestión. En este caso vamos a trabajar el abdomen directamente. Lo básico que podemos hacer en un principio es colocar una mano encima de la otra y hacer unos leves círculos. Digo leves porque si no se tiene experiencia en esto al principio puede ser demasiado y hay que ir suave, despacio en un principio. La presión se va distribuyendo mientras se va haciendo el círculo y hay una intención de entrar en el tejido. Recordemos que el abdomen es la parte más blanda del cuerpo, por lo cual permite entrar bien profundo. A veces tenemos una idea de que el abdomen es rígido y no se puede entrar, pero tanto en las técnicas de masaje oriental como en las prácticas orientales se sabe y se contempla la blandura del abdomen. También podemos hacer unos agarres de la piel, de la pancita, todo a lo largo y a lo ancho. Dependiendo del tipo de panza que se tenga, esta maniobra es más o menos accesible, pero es muy buena también para despertar el peristaltismo, que es ese movimiento que tienen las tripas y los órganos internos, que es fundamental para una buena digestión. Entonces, con este masaje también estimulamos la funcionalidad de los órganos del abdomen. Una maniobra mucho más detallada y profunda es la de hacer presiones sobre la línea central, la línea alba como se le llama, usando los dedos de una mano, la otra mano agarrando esa mano y presionando hacia adentro. Si bien se puede tomar esa línea, también se puede hacer a los costados, por ejemplo, un dedo de distancia del ombligo, y subiendo, nos corremos una línea más, y así abarcando todo el abdomen. Para continuar con la zona del abdomen, vamos a hacer unos masajes al estilo camisa de hierro, como se conocen en algunas prácticas de Qigong o de el manejo de la energía oriental. Y se trata de contraer un poco el abdomen, ¿sí? Y hacer unos golpecitos. Obviamente que la contracción del abdomen sucede casi naturalmente porque cuando uno va a recibir un golpe tiende a contraer y endurecer el abdomen. Y de esta forma energizamos, vitalizamos toda la zona. No nos olvidemos de la parte lateral
la parte de atrás también. Es una buena forma también de activar la respiración, aunque no lo parezca. Muy bueno para la voz también. Así que súper recomendado hacerlo también. La línea central del abdomen. Nos vamos a alejar una línea o dos, o aleatoriamente por todo el abdomen. No nos olvidemos la parte de atrás también, zonas laterales. Y si alguien desea hacerlo mucho más prolijo o con más forma, se puede dibujar una espiral partiendo como desde la punta del ombligo, digamos, más o menos, y abriendo esa espiral. Entonces abro esa espiral, llegando casi hasta las primeras costillas, y después lo voy cerrando. Ahí lo cerré y lo puedo volver a abrir, generando una sensación de circularidad por el abdomen, y llego al centro. Puedo limpiar para que no quede tanto la sensación del golpe en el abdomen, barrer un poquito. No nos olvidemos de atrás, muy importante. El abdomen es por delante, pero también es por atrás. Así que eso, un gran ejercicio para la parte abdominal. Bien, ahora vamos a trabajar el tórax, especialmente la parte de las costillas. Las costillas es la parte más dura de lo que es todo el torso, siendo el abdomen la parte más blanda y la parte del tórax de las costillas más duro, aunque conserva cierto espacio, por lo cual las costillas se pueden mover. Las costillas necesitan cierta movilidad y esa movilidad se le da el espacio llamado intercostal. Así que lo que primero vamos a hacer es un masaje justamente en estos músculos intercostales, que suelen ser muy dolorosos, especialmente si hay bloqueos emocionales, ciertas emociones que nunca fueron expresadas, como tristezas o angustias, o miedos también, pueden quedar retenidas entre las costillas. Lo que usamos es 3 dedos de las manos, metiéndonos en las costillas, en estos espacios intercostales, y haciendo una presión hacia arriba y hacia abajo. O también, por ejemplo, usando 3 dedos de las manos juntos sobre un espacio intercostal. Una maniobra muy buena y reconfortante puede ser en la altura del corazón, la altura del centro cardíaco, y vamos a hacer unos movimientos circulares hacia arriba y hacia abajo. Podemos hacerlo en un sentido como también en el otro. Si bien hay algunas indicaciones generales de que hacia un lado genera un efecto y hacia otro lado genera otro efecto, me parece bueno probarlo en cada uno y sentir cuál es la necesidad específica del momento y ver hacia qué lado necesitamos hacer el masaje. Otra posibilidad muy buena que tenemos para hacer en el tórax es la percusión, lo cual va a incentivar y a mejorar la respiración y la sensación de fluidez en la respiración. Podemos hacer a lo largo de las costillas, en el centro, en el otro costado y también en las axilas, bien a los costados, lo más por detrás posible. De nuevo podemos hacer un poco de percusión, un juego musical.
forma también de incentivar la voz para que fluya más libremente. Bien, continuando con la zona del tórax, la zona del pecho, vamos a hacer un masaje en esta parte que es en la unión del brazo con el cuerpo, con el tórax, con el pecho, en lo que se llama el plexo braquial. Por acá pasan un montón de nervios y venas que van desde la zona del cuello, de la columna, hacia los brazos y los dedos. Para eso vamos a poner los dedos más o menos por debajo del hombro y vamos a masajear en forma circular por toda esta zona. Vamos a tener cuidado de no hacerlo muy fuerte, muy bruto, porque es una zona delicada. Es una zona que se recomienda masajear cuando hay problemas emocionales, problemas de respiración, de circulación también. Y es una muy buena forma de entrar en contacto con nosotros mismos, con nuestra parte emocional, vulnerable. Es una zona dolorosa, por así decirlo, se acumula cierto dolor. Creo que eso se da en parte por un cierre general del cuerpo. A veces cuando hay emociones que no están del todo expresadas o angustias, se tiende a cerrar esto y podemos quedar configurados corporalmente en esta postura. Y eso tiende a cerrar esta parte que le llaman plexo braquial. Entonces una cierta apertura en esta parte nos va a ayudar a estar más disponibles, a poder ofrecer nuestro corazón mucho mejor. Y entonces una parte del masaje en el pecho, en el tórax, puede consistir en abrir el plexo braquial. La técnica es bastante simple. Lo que nos permite hacer en el automasaje es usar los 3 dedos y hacer un masaje circular. Si lo sentimos en algún lugar, nos podemos quedar, hacer una presión y soltar. Bien, vamos a empezar con algo general de todo el brazo, empezando por hacer un amasamiento sin llegar hasta la mano todavía, a lo largo de todo el brazo. Acá estamos haciendo la parte más carnosa, agarrando la mayor parte del músculo. El agarre es así, que agarro con una mano. Se siente como una tensión que se va aflojando. Hay que hacerlo varias veces para que tenga efecto, si no se queda corto. Bien. Después podemos ser un poco más focalizados e ir a la parte del húmero y hacer unas presiones mucho más focalizadas, con más fuerza también. Podemos hacer también una percusión a todo lo largo del brazo. Y podemos guiarnos de forma similar en las piernas, buscando diferentes líneas. Por ejemplo, la línea externa, o la línea interna. Cualquier parte que nos quede sin hacer percusión, también podemos hacerlo. Podemos también hacer dígito-presión a todo lo largo del brazo. Y vamos a usar el pulgar. A todo lo largo de, en este caso, la línea interna.
Esa misma presión la podemos hacer en la línea externa. Y después pasar al antebrazo. En el antebrazo podemos hacer una técnica de usar el otro antebrazo, apoyarlo en una parte de la pierna y rodar. Este es muy bueno para aflojar todos los tendones de la mano que puedan rigidizarse, perder la lubricación natural que tienen, y así los ayudamos también a liberar cualquier tensión química que hay. Tensión química me refiero a que cuando hay tensión corporal, el cuerpo genera ciertos químicos que son como ácidos, y esos ácidos, si no son drenados, pueden causar problemas, y eso se siente como entumecimiento, endurecimiento, molestia general. Entonces, de esta forma también drenamos todo eso y le colaboramos al cuerpo para que haga su trabajo de limpieza natural. Bien, vamos a continuar el masaje en la mano. La mano puede llegar a tensarse bastante, aunque no lo parezca. Es una zona muy sensible también al estrés, a la tensión, a las emociones retenidas, y es muy agradable hacerse un automasaje en la mano. Es muy recomendado también para iniciar el día, tanto en las manos como en los pies, de forma tal que activemos la energía general y, como dirían los chinos, los meridianos, las puntas de los meridianos. Entonces vamos a hacer unas presiones yendo en dirección a la punta de los dedos, iniciando un poco más abajo de lo que comúnmente entendemos por el dedo, recordando que los huesos de cada dedo se inician en la muñeca. Buscamos la mano, la maniobra, la maña para poder hacerlo, generando una especie de pinza o tenaza. Por ejemplo, en este caso, yo pongo este dedo por detrás y con el otro hago la presión. Esta es una maniobra más bien general. Y podemos hacer algo más específico, que es situarnos en la punta de los dedos, en la falange, la última falange, a la altura de la uña, y presionar. La presión del pulgar puede ser tanto en la zona de la uña como en la parte digital. El tiempo en el cual nos detenemos en cada dedo tiene que ser regulado por cada quien. No hay una indicación general, sino más bien sentir y percibir cuánto tiempo necesitamos en cada dedo. Las presiones también pueden ser a los costados, son muy agradables también hacia los costados. Sin duda, todas estas maniobras son muy buenas para los músicos o personas que usen las manos constantemente. Que tengan un trabajo de la mano muy específico, en los cuales los dedos hacen acciones diferentes. Por eso me refería a los músicos que son un guitarrista, alguien que toca el arpa, el piano. Y tener este detalle de masaje y de precisión en cada dedo es muy bueno y puede tener una repercusión muy buena en su trabajo, en su desempeño, lo que hagan. Bien, continuando en la mano, podemos hacer una presión específica en el medio de la mano,
entrando bien profundo. Y luego saliendo. Vamos a hacerlo de forma circular también. Se puede hacer de forma profunda, entrando, como también esta sensación más de amasado. Ambas son muy buenas y se complementan entre sí. Otro punto muy bueno para hacer en la mano es en lo que le llaman el punto Gegu, los chinos, o esta unión. Acá, entre el dedo índice y el dedo pulgar. Y hacemos una presión sostenida. De nuevo el tiempo que sea necesario. Por último, algo que puede funcionar muy bien es también una especie de percusión en la mano, tanto en la palma como en el dorso. Bien, vamos a hacer un masaje en toda la zona alta de la espalda. Es una zona que se suele contracturar mucho, que suele sufrir tensiones excesivas. A veces puede ser por tensiones autoimpartidas, que es una sensación de levantar los hombros ante algo que nos sucede, un miedo, una preocupación, y es algo que se va acumulando y que se va levantando y va estrujando la cabeza, el cuello y las cervicales. Entonces podemos liberar esa zona de tensión, principalmente eso es muy importante, desde uno mismo. Y luego a nivel del masaje, para aflojar la musculatura, podemos hacer lo siguiente. Tenemos la zona del hombro, que es la parte ósea más notoria del brazo, la parte superior, y metiéndonos más hacia adentro, empieza la parte muscular de un músculo que se llama el trapecio, que es bien grande y cubre toda esta zona. Entonces vamos a usar la mano para agarrar el músculo este y vamos a estrujarlo, a apretarlo, con presiones que van a depender de nuestra fuerza que haya en la mano. Pero para evitar cansancios, porque es una zona que es difícil de masajear si no se tiene una buena técnica, vamos a usar esto. La mano que no está haciendo el masaje va a ser de soporte, ¿sí? Y la otra, la que sí va a hacer el masaje, se apoya ahí, el codo en la muñeca. Y ahí ya tengo un buen agarre y la mano solo hace el masaje. Esto cambia muchísimo la sensación de cansancio de la mano que hace, dándole la posibilidad de hacer mucho más tiempo y más fuerza, mucho más efectivo. Hay que probar diferentes partes, puede ser un poco más arriba, más abajo, más hacia el costado. Y si por ejemplo yo siento una parte que me gustaría quedarme, aprieto, me quedo y suelto. Bien, ahora vamos a trabajar toda la zona de la garganta. La garganta es este puente que existe entre la cabeza y el tórax, ¿sí? Entonces podemos entender a este lugar con la delicadeza y la atención que necesita. Es una parte más fina, ¿sí? Una parte donde se estrecha, por así decirlo, el cuerpo. Entonces es importantísimo que todo lo que tenga que subir y bajar por este puente lo pueda hacer de la mejor forma. Vamos a empezar por la base, que podríamos entenderlo como la parte de las clavículas, que son estos huesitos que salen bien prominentes, son fáciles de palpar y generan un hueco, ¿sí? Podemos poner los dedos en la clavícula y por arriba vamos a ver que hay un espacio hueco. Vamos a presionar. Si inclinamos la cabeza, se pronuncia el hueco, se hace más fácil. Entonces metemos
los 4 dedos ahí adentro. Si no se lo hizo nunca, este masaje puede ser muy doloroso, hasta incluso un poco impresionante, pero es sumamente accesible, libera mucho la voz, libera mucho tensiones del pecho también, y uno se empieza a conocer mucho más profundamente en el cuerpo, tomando conciencia de estos huequitos, estas fositas que hay, de que son lindos lugares para que se acumule mucha tensión, que a la larga se acumula con otras tensiones, generando una tensión general importante. Entonces liberamos la tensión por arriba de la clavícula, en esta fosita, esta fosa, esta cueva que hay. Bien, continuando con el espacio de la clavícula, vamos a hacer un masaje por debajo de ella, ¿sí? Una vez que ya la tenemos ubicada, ponemos 2 dedos o 3, yo prefiero 2 en este caso, y arrastramos o presionamos a todo lo largo, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Ayuda mucho a liberar la respiración, también ayuda a liberar a la voz y es un poco menos doloroso que el anterior, pero muy efectivo como para generar una buena libertad en lo que sería la cintura escapular, que la cintura escapular es esta zona, esta línea que podemos dibujar acá, ¿sí? De un lado y del otro. Bien, vamos a continuar con un masaje en la zona de la laringe. La zona de la laringe es una parte del cuerpo que no se suele masajear mucho, tal vez por desconocimiento, tal vez porque a algunas personas no les agrada o sienten que pueda hacerse daño. La verdad que es una zona muy segura de masajear. Hay que saber algunas cosas, pero más allá de algún detalle es sumamente seguro. Vamos a hacer unos pequeños desplazamientos laterales en toda la zona de la laringe. La laringe es el lugar del instrumento de la voz y está situada acá mismo, ¿sí? Está en una especie de flotación, está flotando en esta zona. No es un hueso, hay un huesito, pero incluso ese hueso está flotando, el hueso ioides, y todo lo demás tiene inserciones musculares. Entonces vamos a ver que con una mano, por ejemplo con la palma, vamos a poder hacer un desplazamiento hacia un costado y hacia el otro. Es bien notorio el cambio que hay en las sensaciones de la garganta una vez que se lo hace seguido, varias veces. Muchas veces sentimos que esta zona está como tensa, ahí agarrada, pero la verdad es que es sumamente movible. Entonces podemos usar el canto de la mano, como también podríamos usar los dedos. Recomiendo hacer el masaje bien de costado, sentir esa estructura, ese pedazo que hay en el medio de la garganta y moverlo, arrastrarlo hacia un costado y el otro. Otra maniobra que podemos hacer en la garganta, en la laringe, es simplemente poner las manos forma mariposa. Mariposa porque sería algo así. Sin presión, sin hacer una presión excesiva y solamente sentir lo que sucede ahí. Es una muy buena forma de relajar tensiones
de la laringe, de la garganta, de la cabeza también. Siento ahora que se relaja algo. Y es darle una oportunidad a esta zona que es muy minuciosa, es muy sutil. Los músculos que hay, las cuerdas vocales, el paso del aire. Entonces es dar una oportunidad para que todas esas estructuras, tejidos, músculos se puedan expresar y escucharlas a través de la mano. Siguiendo con los masajes para la laringe, para la voz, para que fluya más y poder solucionar ciertas tensiones que son bastante comunes en la zona de la laringe, especialmente si hay un trabajo que uno tiene que habla o necesita un uso activo de la voz. Vamos a masajear este músculo que se le llama esternocleidomastoideo y va todo a lo largo de la garganta, pero por el costado. Entonces vamos a meter el dedo pulgar por adentro y a usar los otros dedos por fuera. Vamos a agarrar el músculo y a tirar hacia afuera. Lo más difícil es encontrar el espacio de donde agarrarlo, pero una vez que se lo hace es muy bueno, muy cómodo, muy agradable y es una gran forma también de tratar problemas en las cervicales, porque está todo conectado. La parte de la laringe es la parte anterior de las cervicales. Entonces, sacar tensiones en todo lo que es la zona de la garganta, que entendemos garganta a veces por la zona más hacia adelante del cuello, va a tener un efecto positivo en la zona de las cervicales. Bien, otro masaje que podemos hacer para la laringe, la garganta y toda esta zona, incluso ya actuando bien sobre la lengua, es presionar los músculos de esta zona. Algunos le llaman los músculos de la deglución, otros le llaman los músculos supraioideos porque están arriba de un hueso que se llama ioides. Entonces consiste en usar los dedos de la mano e ir hacia arriba tratando de entrar en la zona blanda que está en el medio de la mandíbula. Para ello hay que no hablar porque cuando hablamos se genera una cierta tensión en esa zona. Entonces se trata de presionar, en este caso con los 4 dedos, hacia arriba en esta zona. Una alternativa es usar el pulgar que a mi gusto es más agradable. Y recomiendo buscar diferentes huecos, diferentes espacios, ser como un explorador del cuerpo. Por ejemplo, más hacia atrás siento más tensión, pero no porque tensión nerviosa, sino porque el mismo cuerpo, el mismo tejido tiende a tensarse más hacia atrás. Y así buscar aliviar toda esta zona por debajo de la mandíbula. Vamos a pasar al cráneo, ya a toda esta parte tan importante de la vida humana. Y vamos a empezar por la mandíbula, ¿sí? Que es un hueso bien grande, bien importante, tanto en lo que es la mordida, el habla, las expresiones, cómo nosotros a su vez tragamos las cosas o las digerimos o las mantenemos ahí apretadas. Entonces vamos a ver diferentes formas de relajar toda la zona de la mandíbula, que es uno de los grandes temas, problemas
que la gente consulta por sus tensiones, lo que se llama bruxismo, apretar los dientes, y desde mi entendimiento creo que se debe primero a una forma de cómo nos relacionamos en la vida, cuánto nos permitimos nosotros decir, cuánto nos permitimos reprimir y de qué forma reprimimos lo que decimos, si es con conciencia de que no es el momento para decir algo o si lo apretamos y lo sostenemos ahí. Entonces, además de eso, es por una tensión generalizada en toda esta zona. Este músculo, el músculo macetero, es uno de los más fuertes de todo el cuerpo humano, ¿sí? Incluso en los mamíferos también. Macetero o mesetero, lo chequearemos. Y entonces es bien fácil, por así decirlo, para nuestra mano tener acceso acá para liberar este músculo, liberarlo y aflojarlo, ¿sí? Entonces vamos a usar los 4 dedos, como venimos usando en varias técnicas, y vamos a hacer una presión hacia arriba y hacia abajo, pero primero entrando. Una vez que ponemos un buen punto de contacto, vamos a empezar a mover. Porque si yo lo hago de forma superficial, nunca entro en el músculo, me quedo al nivel de la piel. Entonces, entro en algún punto aleatorio, el que lo sienta, y ahí me empiezo a mover. En unos primeros momentos puede sentirse bastante dolor. Recuerdo las primeras veces de hacerlo, de sentir una buena cantidad de dolor, pero que va aflojando, que uno cada vez va sintiendo más comodidad, más soltura en toda la zona. También podemos usar los 4 dedos, pero ya más de forma circular, no tanto entrando y moviendo, sino más bien realizando un círculo, en el cual también necesitamos hacer una cierta presión. Podemos ir más arriba, ya más cerca de lo que sería el cráneo, y aflojando toda esta zona. Por supuesto de un lado y del otro. Otro ejercicio muy efectivo para la zona de la mandíbula es hacer lo que le llaman la técnica de energía muscular, y consiste en generar una resistencia y que el músculo o la estructura haga una presión contraria. En este caso sería, llevo la mandíbula hacia el costado, así, con la mano genero una resistencia, y una vez que tengo eso, voy a hacer presión con la mandíbula al lado contrario de la mano. Entonces, genero una resistencia y ahí empujo hacia el lado contrario. Aflojo y suelto. Más o menos la presión que hay que hacer puede variar. Podemos hacer un 20% de la fuerza, un 30, un 40, un 50, un 60. Lo que no se recomienda en las primeras instancias es hacerlo muy fuerte, es decir, la presión que se genera desde el mismo músculo, no desde la mano, para que se pueda adaptar. ¿Por qué? Porque estamos haciendo fuerza con un músculo que no suele hacer fuerza de ese modo. La puede hacer, pero no estamos habituados, por ejemplo, a empujar algo con la mandíbula. Entonces es totalmente novedoso para el músculo, esa nueva dinámica. Pero por ello mismo es que es tan bueno para generar fuerza en la zona. ¿Por qué fuerza? Porque muchas veces los dolores o las tensiones, si bien es verdad que puede haber un exceso de tensión, también es verdad que puede haber falta de fuerza. Entonces, nunca sabemos bien qué es específicamente lo que puede ser. Pero de esta forma nos aseguramos con los masajes de tener soltura, flexibilidad y además sumarle un buen tono muscular. Y alguna variante más es poner la mano así, como si fuese
cóncavo, en la parte del mentón, genero una presión hacia abajo e intento en este caso cerrar la mandíbula. Ahí suelto y voy a sentir una sensación mucho más presente de sensaciones en toda esta zona. Vamos a continuar con un masaje en la zona de los labios. La zona de los labios, la zona de la boca, es una zona que usamos continuamente si estamos en el habla, si estamos interactuando también. Es una zona susceptible a contraer, por así decirlo, tensiones, que pueden ser tensiones sutiles, pero a veces también pueden ser más grandes. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer un masaje en la parte de los labios, tomando los labios con los dedos por arriba y el pulgar por abajo. Y agarramos el labio así y lo apretamos. Es una especie de escurrida del labio, porque el labio es una especie de músculo especial. Tiene muchos vasos, por eso ese color medio rojizo que tienen los labios. Así que darle una apretadita para que se escurra cualquier tipo de tensión le va a dar un mejor color y una mejor sensación en toda la zona. Así que vamos con eso. El masaje sería así. Vamos a tomar por arriba, por abajo los labios y los apretamos. Como dije antes, se puede hacer con los 4 dedos y el pulgar. Y también podemos estirar un poco. Probar más hacia los costados también. Unos golpecitos también por arriba, todo alrededor de los labios, que hay un montón de músculos que permiten la mímica, el habla. Entonces, unos golpecitos va a despertar las sensaciones. Es un buen automasaje para hacer antes de una charla, algún trabajo que requiera el habla. También es una buena forma de despertar toda la boca. Bien, vamos a continuar con la nariz. La nariz es el órgano de la respiración externo, si así lo queremos llamar. También podemos entender lo que es la extensión o la primera entrada de los pulmones. Entonces tiene que estar lo más libre posible, lo más abierto posible para que pueda entrar el aire de mejor forma, de mejor calidad, sin obstrucciones y generando también una sensación de apertura de toda esta zona, porque internamente hay una especie de laberinto de huesos y turbinas que permiten la entrada del aire con características especiales que no son las mismas que las de la boca. Entonces necesitamos que esté lo más libre posible. Poniendo las manos acá a los costados y simplemente quedarse, es un hermoso masaje, especialmente de palpación para sentir la zona. Se trata de poner los dedos abiertos. Yo uso el dedo índice, medio y anular más o menos, y me quedo por esta zona. Y percibo si hay algo que está cerrado hacia la nariz. Bien, es un masaje sutil, sensaciones sutiles, pero puede ser que esto esté como y encerrado hacia adentro. Entonces simplemente poniendo los dedos y con una leve intención de abrir, ya vamos a generar espacio. Una muy buena forma de generar espacio ya directamente de una forma más activa es hacer una especie de frotado de la nariz. Y lo hacemos así. Ponemos la parte más carnosa, más pulposa de los pulgares para que sea una sensación más agradable y vamos a hacer un movimiento ascendente y descendente.
genera una apertura inmediata. Tengo experiencia de habérselo pasado a personas que sienten un bloqueo general en la nariz, de sensación de que no entra el aire o que no pueden respirar profundamente, y al hacer eso, unos segundos, sienten una apertura inmediata. Así que me parece una técnica fundamental para generar apertura en la nariz. Se puede hacer también con los dedos, así, es buena también, pero cabe recordar que son tejidos muy sensibles los de la nariz, los de esta parte. Vieron que cuando uno tiene un resfrío y empieza a usar el pañuelo, se tiende a paspar esta parte fácilmente. O sea que los roces pueden llegar a lastimar esta parte momentáneamente. Entonces, para evitar eso, lo hacemos con esta zona, que es mucho más agradable, se siente mucho mejor y no deja ninguna sensación dolorosa. Una técnica de digitopuntura clásica que comparten varias disciplinas como el shiatsu, el masaje tailandés, es hacer una presión justo a los laterales de las narinas, ¿sí? O sea, habría que ubicar la fosa nasal un poquito hacia los costados y hacer una presión. En este caso, a mí me gusta hacerla con los pulgares, otros prefieren hacerlo con el dedo índice o se pueden apoyar con otro dedo más. Yo lo voy a hacer con los pulgares, llevando los otros dedos hacia arriba. Vamos a hacer una presión, ubicar bien el espacio. Y una vez que lo ubicamos, hacemos una presión hacia adentro. La cabeza un poco que tira hacia adelante, porque si no me voy para atrás y no llega a generarse la presión. Mantengo la presión unos segundos. Y suelto. Se puede repetir varias veces. Sí es cierto que como es una presión en la cara, que es una zona sensible, puede dejar una sensación más bien notoria, ¿sí? Así que eso regúlenlo entre masajes de frotado, masajes de presión, masajes de palpación, para generar una apertura general de la nariz. Y un masaje mucho más general que se puede hacer en la nariz es hacer una especie de piquitos, ¿sí? Como pequeñas estimulaciones por todo lo largo de la nariz y lo ancho, especialmente la parte de arriba, cuando ya se une con el hueso frontal, en la espina nasal, esta parte, y hacer una especie de piquitos por todos lados, ¿sí? Generando una estimulación. Es importante que la nariz esté sana, ¿sí? Es un órgano especial, digamos, para no confundir, una zona del cuerpo que requiere fluidez, requiere limpieza y requiere, sobre todo, una sensación agradable de libertad para una buena entrada del aire. Vamos a continuar con la zona de la cara, la zona especialmente de los pómulos, de los cachetes, que es una zona que se puede tensionar mucho, me atrevo a decir, especialmente por la interacción social, que a veces tenemos que dibujar, depende de cada persona, ciertas máscaras, ciertas cosas para agradar, situaciones en las cuales tenemos que afrontar momentos de tensión o no tanto, cada quien sabrá cómo vive su vida, pero hay una leve tendencia a dibujar en los pómulos como algo acá que sea demasiado tensionante, ¿sí? Creo que es en algún punto parte de una buena intención, que es de querer agradar, pero también puede ser demasiado pesado, demasiado tenso y un poco doloroso. Es esta zona, es el músculo cigomático, este de acá, ¿sí? Entonces es un músculo que cuando uno empieza a masajear todas las partes de la cara, esta zona es susceptible a una enorme tensión, porque levanta a su vez toda la cara, todo el rostro. Y ahí vemos también la conexión con la mandíbula, vemos la conexión con la lengua, con el habla también y con la respiración. Entonces es una buena zona para aflojar, ¿sí? Podemos usar las manos, especialmente la parte de los dedos, y hacer un masaje hacia arriba, circular, hacia abajo,
circular en sentido hacia arriba y hacia abajo, especialmente, y aflojar toda esta zona, ¿sí? Toda la zona de lo que se llama los pómulos comúnmente, aunque hay acá un hueso muy importante que es una buena base del cráneo, el músculo cigomático. Entonces hacemos un buen masaje en toda esta zona, aflojando un montón las tensiones de la cara. Recuerdo haber leído un libro de yoga hace muchos años que decía que la cara es una de las partes más susceptibles a tensarse de todo el cuerpo, por esto mismo que mencionaba antes, que es la interacción social. Así que un excelente masaje para empezar esta zona. Vamos con otro mucho más detallado. Bien, continuando con este masaje en esta zona, en la zona malar, en la zona cigomática, vamos a ver que acá hay una especie de fosa, ¿sí? Que sería por arriba de los labios, llegamos a la nariz, nos vamos un poquito al costado, por debajo de ese músculo de los pómulos, vamos a ver una especie de fosa, ¿sí? Vamos a usar el dedo índice especialmente para meternos en esa fosa y simplemente generar una presión. Es una hermosa forma de liberar tensiones, mucho más profunda que el masaje anterior. Se siente una liberación de una tensión profunda, del cráneo incluso. Y además, en este caso experimento una segregación de saliva más grande, o sea que también debe estar vinculado con la boca. Cerramos. Y podemos volver a continuarlo las veces que sea necesario. Lo que siempre hay que evitar con las presiones es llegar a sentir molestias, sentir que estamos presionándonos de forma tal en que nos está doliendo de forma negativa. Puede que haya una sensación de dolor que se libera y ese sería un dolor positivo, por así decirlo. Entonces sí se pueden generar presiones intensas que nos generen entre dolor y liberación. Hay que aprender a manejarlo, conocer el cuerpo, saber qué necesitamos y qué no. Continuamos ahora con las orejas. Las orejas son bastante amplias, ¿sí? Bastante grandes, depende obviamente de la persona, pero ocupan una buena porción de la parte lateral de la cabeza. Y esto depende de dónde se viva, pero cuando se vive en un lugar más ruidoso, puede haber demasiada influencia de sonidos, ¿sí? Depende también del trabajo que se haga, de la actividad, y puede que esa demanda del oído de procesar muchos sonidos pueda ser desgastante incluso para la zona, o sea, toda esta parte, que puede ser a su vez provocador de algún cierto dolor de cabeza o un malestar general. Y hay buenas técnicas para hacer en la oreja y que van a incidir en la escucha, ¿sí? Si bien uno lo entiende como que parece ser muscular y superficial, termina incidiendo más internamente. Vamos a generar en las orejas una especie de vacío, ¿sí? Simplemente tapando las orejas. Es una buena sensación para descubrir el espacio interno, que a veces el problema, por así decirlo, de los oídos es que no los podemos tapar, ¿sí? La nariz uno la puede retener, la boca la puede cerrar, los ojos también podemos cerrarlos, pero los oídos siempre están abiertos, siempre están expuestos. No hay un mecanismo interno que cierre los oídos. Eso ya lo tenemos que hacer con las manos. Cosa que sí podemos hacer, ¿cierto? Si algo nos molesta, nos podemos tapar los oídos y funciona. Entonces vamos a generar un espacio interno tapándonos los oídos. Vamos a usar especialmente esta zona que se siente más agradable y cuidar de que no estrujar a la oreja, porque eso va a generar una sensación desagradable. Hay que hacerlo de forma tal en que se sienta cómoda la presión de la palma en las orejas. Entonces vamos a generar eso mismo. Entonces simplemente tapar las orejas, percibir el espacio interno, respirar
Y es muy probable que escuchen una especie de pi. Depende del nivel, del el estado del ruido de las orejas. Pueden concentrarse en ese sonido y van a ver que tiende a disminuir, ¿sí? Quédense con ese sonido, concéntrense en ese mismo sonido y con la misma atención va a disminuir levemente o bastante si se pueden quedar en esta postura. Es una sensación muy agradable, se empieza el oído a escuchar muy diferente porque al no expandirse hacia afuera la escucha, uno empieza a escuchar lo que pasa por dentro y se escucha como un océano, ¿sí? Pensemos que en el cuerpo humano están pasando un montón de cosas, los pulmones se están moviendo, las venas están yendo acá para allá, el corazón está bombeando, los órganos siempre están en algún tipo de movimiento, se le llama motilidad a eso. Los huesos están generando sangre, entonces está sucediendo de todo en el cuerpo humano. Entonces al poner las manos así y dejar de escuchar el exterior y que el sentido de la escucha vaya hacia adentro, bueno, es una excelente forma de conocerse. Bien, vamos a seguir con la oreja, pero ahora un poco más activo. Vamos a usar esta prensa que venimos viendo, que es entre pulgar e índice, ¿sí? Y vamos a hacer unas presiones todo a lo largo de la oreja, hacia arriba y hacia abajo, hacia el lóbulo inferior. Y también haciendo una especie de estiramiento. Es decir, que cuando hago la presión, también un poco estiro. Es una buena forma de liberar tensiones de la oreja que las puede tener y además generar soltura en el cráneo, porque hay conexiones, digamos, en toda esta parte que están por cercanía musculares entre la oreja, el hueso temporal y la mandíbula. Están todo muy cerca, es como un trío ahí que se conecta. Entonces muchos de los dolores de la mandíbula o de la cabeza también pueden tener influencia de la oreja. También pueden tener origen en la oreja. Entonces, asegurarnos de que las orejas estén libres, sin tensiones excesivas, está muy bueno, se siente bien, es muy agradable. Y unifica las sensaciones también del cráneo. Cráneo, cara, parte lateral. Vamos a generar ahora un masaje con un frotado, que es una buena forma para despertarse, para generar más energía. Si uno está medio dormido, que no engancha todavía cierta fuerza, ¿no?, para hacer lo que se tenga que hacer, este es un buen ejercicio. Se trata de frotar las orejas de adelante hacia atrás, generando una especie de aleteo de la oreja. Es simple, pero requiere una cierta técnica como para que la oreja vaya y venga, ¿sí? Y es una muy buena forma, un masaje activador y energizante. Otro masaje que es ya más del estilo de digitopuntura es poner los dedos internamente en el oído. El lugar de presión es inmediatamente donde ya siento que hay una obstrucción. Me puedo meter un poquito más adentro, pero no es entrar al estilo como de un hisopo. Aunque hay que buscar el punto exacto, eso cada uno lo tiene que sentir. Yo diría que no es la primera capa que uno toca, un poquito más hacia adentro. Voy a generar una presión y me voy a quedar ahí, relajando, sintiendo lo que sucede. Si bien es un poco parecido al ejercicio de taparse los oídos, esto ya tiene más objetivo o más propósito en liberar tensiones de toda la estructura de la oreja. Siento la presión, me es liberadora
puedo buscar algún espacio, alguna parte que sienta que puedo entrar un poco más, incluso hurgar un poco y salir. Por supuesto que es recomendable tener las manos limpias, tener las uñas cortas también. Y es una técnica que se usa en el yoga para limpiar también, ¿sí? Para limpiar esta zona que se puede generar cera y algunos mecanismos del cuerpo para evitar que organismos externos entren, pero que se pueden acumular de forma indeseada. Entonces nos ponemos los dedos y si queremos limpiar un poquito, también lo podemos hacer. Continuamos con los ojos. Los ojos son extremadamente usados, los usamos un montón en nuestra vida para percibir el entorno, para hacer alguna cosa, algún detalle, tocar un instrumento, hacer un masaje, intercambiar algo. Todo el tiempo estamos con la vista usándola así. Es uno de los sentidos que más usamos, que tiene una influencia muy grande en el mundo que vivimos, y como tal, como músculos que son, como zona física, son susceptibles también a la atención. Entonces vamos a tratar de dejar nuestros ojos en el mejor estado para que puedan ver de la mejor forma posible. Lo primero que podemos hacer es relajarlos, ¿sí? ¿Cómo los podemos llegar a relajar? Simplemente poniendo las manos, tapándolos, un poco parecido a lo que hicimos con las orejas, pero en este caso ahora vamos a generar oscuridad, ¿sí? Que sería un poco el paralelo del silencio de las orejas para que se relajen. La estimulación de la luz constante, ni que hablar si hay pantallas, puede llegar a crear adaptaciones del ojo a esos cambios. Entonces nos generamos una linda oscuridad y un poco de calor. Entonces vamos a generar calorcito en las manos. Una vez que lo tenemos, tapamos los ojos. Además de tapar los ojos, los cerramos. Ese es un ejercicio básico para generar relajación. Si uno siente que está con los ojos tensos, especialmente las personas que por ahí usan anteojos o que tienen alguna dificultad en la vista, esto les puede hacer muy bien, ¿sí? Vamos a continuar con otras técnicas. Podemos hacer una especie de masaje en los ojos, no directamente sobre el globo ocular, eso se sentiría muy mal, pero sí a través de los párpados, ¿sí? Entonces tenemos que ubicar la zona de los párpados y desde ahí hacer un masaje que es como una especie de presión hacia adentro, muy sutil, pero notoria. Yo siento que se hunde ahí un poco el globo ocular. Me genera un lagrimeo, muy bueno porque las lágrimas limpian los ojos. Escuchaba el otro día el dato de que hay 3 tipos de lágrimas. Una lágrima que es la lágrima constante que tenemos de lubricación. Todo el tiempo el ojo está siendo lubricado. Ese es un tipo de lágrima. Después tenemos la lágrima de protección, que es por ejemplo la que sucede cuando pelamos una cebolla o cuando hay humo, que uno genera ese tipo de lágrima. Y después está la lágrima de la emoción, que es diferente. Parece ser que midieron el pH, las sustancias que hay en las lágrimas de la emoción y son diferentes, tienen algo particular. Entonces ahí podemos generar esta lubricación del ojo haciendo estas presiones a todo lo largo en la parte superior, ¿cierto? También se puede hacer en la parte inferior, es un poco más difícil porque el párpado ahí es mucho más chico, pero también es muy bueno. Ahí siento como esto me genera una liberación o una sensación más agradable, por ejemplo, en la frente. Ahora siento que en la frente la tengo mucho más libre o con sensaciones agradables. También podemos generar una especie de chinito, ¿sí? Estirando los ojos. Muy agradable esto también.
Ah, y ahí estamos, sí. Seguramente la vista se ve totalmente diferente. Y bueno, ahí tenemos un par de maniobras para los ojos. Bien, vamos a pasar ahora ya más a la parte del cráneo, ¿sí? De la parte alta de la cabeza. Y vamos a enfocarnos en la parte de lo que se llama las sienes, ¿sí? Es una parte muy interesante de trabajar a nivel de la vascularización de la cara, digamos, de los nervios también que pasan ahí. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Que por esta zona pasan muchas cosas y digamos que venitas y nervios que alimentan a toda la cara y a los sentidos pasan por esta zona, la zona de las sienes. Entonces es una excelente manera tratarlo de generar una relajación general, diría, de todo el cuerpo y en especial de esta zona. Vamos a poner las manos en la parte de las sienes y vamos a sentir unas venitas muy chiquitas y no tanto en esta zona. Tenemos que buscar ser una especie de explorador del cuerpo. Puede que al principio uno no sienta nada y no siento nada. Bueno, hay que buscar un poquito más, insistir y generando una presión se empieza a sentir un pulso. ¿Se puede sentirlo sin hacer la presión? Sí, pero generando esta presión se evidencia mucho más y sale hacia afuera. Entonces ahí ya lo tengo ubicado, el pulso ese, que es muy importante, lo vamos a trabajar y simplemente nos vamos a quedar en silencio sintiendo ese pulso. Muy bien. También puedo hacer un masaje circular, atento a ese pulso, sin asfixiarlo, generándole la presión suficiente a toda esta zona para que se sienta agradable, lindo, y genere sensaciones placenteras. Puedo cambiar el sentido del círculo también, si así lo necesito, y llevarlo hacia atrás. También hacer una especie de movilización en toda esta zona. Cambio un poco el ángulo, si quiero, la zona de presión. Me extiendo un poco más, pero sigo en esta zona, ¿sí? En la zona de las sienes. Que ahí a su vez el cráneo a nivel de los huesos es como una especie de fosa también. No sale hacia afuera como esta parte, sino que ahí se hunde un poquito, dependiendo también la cara de las personas. Pero en línea general tiende a haber un hundimiento en esta parte. Así que ahí tenemos el trabajo con las sienes. Vamos a hacernos unos golpecitos muy suaves en esta parte. Y por último, vamos a hacer una presión con los pulgares, al estilo dígito puntura, sosteniendo ahí la presión, que ya empieza a viajar hacia el cerebro. Y suelto, libero, ya generando una sensación mucho más entera de la cara, del rostro. Y ahora vamos hacia el cráneo, el tan importante cráneo y cerebro que tenemos. Continuamos con la frente. La frente es una parte bien expuesta del cráneo, es la zona con la cual enfrentamos, hacemos frente a las cosas. Entonces es susceptible también a generar ciertos dolores, ciertos malestares y ciertas exigencias que es bueno atenderlas. Desde el masaje y el automasaje se pueden hacer cosas muy buenas. En esta parte es bien accesible, bien fácil. Y considerar, bueno, que hay un gran hueso en esta parte, que es el hueso frontal, que en un momento eran especie de dos, en un momento digo en el estado embriológico, que después se fueron uniendo. Entonces podemos generar una especie de apertura hacia los costados, en la piel, percibiendo
Si hay alguna prominencia, alguna crestita que haya por ahí, y vamos soltando. Este es un masaje preparatorio, muy bueno, que después podemos culminar poniendo 3, 4 dedos, con 3 dedos está bien, y hacer un círculo o varios círculos alrededor de toda la frente. Para ser un poco más ordenados podemos hacerlo en un lateral. Esto es bien bueno para sacarse dolores de cabeza, especialmente en la parte frontal, que puede ser bastante molesto o que imposibilite tener una percepción más clara de la realidad. Y nos expandimos más hacia arriba. Aún estaríamos en la zona del hueso frontal, ya en la porción horizontal. Y este se siente muy bien, relaja el cerebro. Pensemos que por debajo del hueso ya atravesamos unas capas de protección del cerebro llamadas dura madre y ya llegamos al cerebro. Así que de alguna forma estamos bastante cerca del gran cerebro que tiene todas estas tareas que cumplir, que organizar, que supervisar. Estamos llegando a lo más alto del cuerpo, ¿sí? Al tope. Entonces este masaje es muy bueno para generar una sensación mucho más vívida, mucho más alegre, mucho más presente de la zona de la frente. Vamos a ir a la zona más alta de la cabeza, al tope de la cabeza. Los huesos que vamos a tocar va a ser los parietales, específicamente un poco también los temporales, pero nos vamos a enfocar en la zona donde se bifurca, se divide, por así decirlo, en dos. En un momento de nuestra vida, estas dos partes estaban abiertas, que fue lo que permite, si es que se nació por parto natural, como se llama, pasar por la vagina. Eso permite que el bebé pueda atravesar por la madre sin lastimarla. Entonces estos huesos en un momento estuvieron abiertos. Después, pasado el tiempo, esto tiende a cerrarse, ¿sí? Y queda una especie de sutura, como que las uniones se ven. Y estos huesos parietales de aquí son los que contienen al cerebro desde arriba. De alguna forma, si nos viene la influencia del cielo, si así lo queremos ver, son la parte que permite recibir todo eso a nivel de los huesos. Entonces vamos a simplemente poner las manos en esta postura, a percibir cualquier tensión, cualquier pulso que pueda haber, una actitud de observación, de sensación sensitiva, y expando mi posibilidad de toque, no limitándome solo al cráneo, sino también queriendo llegar al cerebro, percibiendo si hay alguna tensión interna, y la libero. Puedo poner las manos mucho más arriba, bien en el tope, una palma sobre la otra, y genero cierta presión hacia abajo del cráneo. Entonces, para resumir, tenemos una postura de palpación que es muy importante. No hay que menospreciar estas posturas o creer que no son tan importantes y que uno todo el tiempo tiene que hacer cosas. La verdad es que simplemente poniendo la mano y sintiendo lo que sucede en toda esta zona tiende a relajarse. Es como lo que les pasa a veces a los niños que están muy inquietos y hablan y gritan, y cuando uno va y los escucha y les pregunta qué les está pasando, tienden a calmarse. Puede ser un caso. Entonces en esta parte lo que hacemos es eso, atender
escuchar y percibir qué es lo que pasa en la zona. Por otro lado también tenemos las presiones, ¿sí? Que son como hacia abajo, es como apretar el cráneo hacia abajo. También se siente muy bueno, genera fuerza, nos demanda a los brazos una habilidad, pero también es una buena forma de generar ejercicio en las manos, fuerza, destreza, habilidad. Y por último, tenemos una que es sobre el cuero cabelludo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a agarrar el cuero cabelludo así, generando esta especie de pinza o tenaza. Vamos a agarrar parte del cuero cabelludo, especialmente en la zona central, y vamos a levantar hacia arriba. Es bien liberador este masaje. Se siente muy bien. Más hacia adelante percibo, por ejemplo, una liberación en toda esta zona, una apertura en toda esta parte. El pelo también tiene sus demandas, con la electricidad, con el clima y todo. Puede irse como para arriba o generar cierta tensión o descarga eléctrica. Así que hacemos toda esa liberación sobre el cuero cabelludo. Siguiendo con esto mismo, podemos hacer en el pelo. Y en el pelo, si es que la persona tiene pelo, vamos a agarrar del pelo y lo levantamos hacia arriba y a los costados. Por supuesto, no tiene que ser bruto, no tiene que ser desagradable. Tiene que sentirse bien. Agarramos el pelo y lo tiramos hacia arriba, hacia los costados. Es una buena forma de darle fuerza al cuero cabelludo, incluso al pelo. Y tiramos en todas las direcciones. Ahora, después de haber hecho todos estos masajes en esta zona, percibo mucho más vascularizada, o sea, con mucha más sangre, mucho más habitada esta zona. Y entonces ya es un buen momento para empezar una relajación mucho más profunda de todo el cuerpo, que sería simplemente tirarse y no hacer nada. Bueno, para terminar podemos hacer una relajación completa del cuerpo. En realidad, en cualquier momento que lo sintamos, si no es necesario hacer un automasaje, podemos pasar directamente a esta relajación, que es una excelente forma de descansar los sentidos, la percepción, todo el trabajo interno, el trabajo mental, los pensamientos. En el yoga se lo conoce como la posición de Shavasana o Savasana, la postura del cadáver, que es simplemente tirarse, posición horizontal. Por supuesto que en el yoga se perfecciona esta postura, requiere una buena técnica, por así decirlo, pero aquí lo que vamos a intentar es generar una relajación completa del cuerpo. No es lo mismo echarse en un colchón, por ejemplo. Para eso necesitamos una superficie bastante fina, un mat de yoga, una colchoneta fina como esta puede servir. Y simplemente descansar, sentir todo el cuerpo, los diferentes espacios, descansar la vista, la lengua, los ojos, los oídos, el corazón, el abdomen, los genitales, las piernas, los pies, los dedos, los brazos.
todo el cuerpo, ¿sí? Así se puede terminar el día. Es una buena forma de ir hacia la cama. Unos 10 minutos puede ser recomendado. O si no, también en algún momento del día que lo necesitemos hacer. Vamos a generar una oportunidad para que todo el cuerpo repose, descanse, para así continuar. Muy bien, con esta relajación final llegamos a la conclusión del automasaje, la terapia del amor propio. Solamente en estas maniobras, estas técnicas que quise transmitir, que abarquen la mayor cantidad del cuerpo posible, pero la invitación también está abierta a que cada quien explore, aprenda a explorar su cuerpo, a sentir partes que tal vez les son ajenas, que cuesta de alguna forma percibirlas, y tal vez genere la idea de hacer nuevos masajes por partes que no vimos. Así que también hay una invitación a seguir explorando, seguir jugando con nosotros mismos, ver qué es lo que realmente necesitamos. Y si tienen alguna duda, algún comentario que me quieran hacer, intentaré responderlo. Y gracias por haber estado ahí. Hasta la próxima.